Hola Xavi, Hola David. hoy vamos a tratar un tema súper importante. Yo diría que es de estos temas que tienen que interesarle a toda la población mundial, sin excepción, a todos los seres humanos que viven en la superficie de la Tierra. Pero sobre todo los que nos estamos haciendo viejos. Ahí Sobre todo los que nos estamos haciendo viejos. me has visto por dónde iba, porque para mí la reflexión es especialmente a las personas que son como tú, Xavi, que notan que la edad le está avanzando y que están empezando Como tú, que ya llevas gafas, y te veo con muchas arrugas y bastante jodidillo. Exacto, pues hoy hablaremos del envejecimiento, de hecho, de qué podemos hacer para envejecer bien o incluso para tirar para atrás, para rejuvenecernos, porque la ciencia está avanzando muchísimo y queremos hablar de 10 cosas disruptivas o de 10 cambios que ha traído la ciencia estos últimos 5 o 10 años como mucho, que cambian un poquito el paradigma que teníamos años atrás, porque siempre nos habían dicho tienes que hacer tal cosa y ahora la ciencia dice no, hay que hacer otra cosa distinta si quieres envejecer bien o si quieres incluso rejuvenecer. O sea que vamos a ir viendo brevemente, pero vamos a ir tocando cada uno de estos 10 puntos. Empieza Xavi, abres tú, hoy llevarás tú más la voz cantante, vas introduciendo cada uno de los puntos y yo aportaré alguna reflexión. Muy bien, pues vamos allá, empezamos. Vamos a intentar al principio decir el mito y decir lo que los nuevos estudios de alguna manera proponen y que va contra el mito, ¿vale? Entonces, el primer mito, vamos a hablar primero dos de alimentación. El mito nos dice que hay que comer 5 o 6 veces al día, que hay que comer poco, pero distribuido durante todo el día y 5 o 6 veces, ¿no? Y claramente la ciencia lo que apunta, por ejemplo, y vamos a dar un referente en cada punto que vayamos tocando, por ejemplo, David Sinclair de Harvard, pues ha elaborado muchísimo estudio que apunta que lo que tenemos que hacer no, es comer pocas veces y hacer ayunos intermitentes, ¿verdad, David? Sí, y aquí la ciencia, y yo lo estoy viviendo en primera persona porque hago ayuno intermitente ya desde hace año largo, casi 2 años, y la ciencia lo que dice es que hay que poner el cuerpo en situación de estrés no emocional, sino de estrés físico, de pasar un poquito de hambre, no de pasarlo mal, pero sí de que note que no hay abundancia de hambre. Y ahí es donde viene el decir, come. Un formato muy habitual es comer 6 horas al día y descansar 18 horas al día. Y esto genera unos mecanismos interiores que no vamos aquí a describir toda la ciencia que hay detrás, pero sí que activa ciertos mecanismos dentro de las células que hace que se rejuvenezcan o al menos que no empeoren, que no envejezcan. Sí, exactamente. Y se produce lo que se llama la cetosis, ¿no? El proceso de la cetosis, que es, muchos habréis oído hablar de la dieta, la famosa dieta keto, ¿no? Y eso es lo que produce, pues, que las células se regeneren de una manera más activa y parece que está muy correlacionado con el envejecimiento, especialmente todos los experimentos que han hecho con ratones. Muchos de los experimentos que hoy hablaremos se han hecho con ratones. Y déjame ahí apuntar, la cetosis es uno de los elementos, pero hay tres caminos distintos que se activan o que se pueden activar para mantener el cuerpo joven o incluso para rejuvenecerlo. O sea que hay tres caminos distintos y todos pasan o por no darles muchos aminoácidos, o sea, por no comer mucha proteína o por que haya sobre todo un nivel de glucosa en sangre bajo. Segundo, vamos al segundo. Vamos al segundo. El segundo es que es decir, el mito es que teníamos que comer mucha fruta y a todas las horas del día. La realidad que se está demostrando es que tenemos que tomar muy pocos azúcares. Y la fruta, entre otras cosas, tiene fructosa y se está demostrando claramente que el azúcar, y esto tiene que ver con la insulina, no es buena para el cuerpo y para el envejecimiento. Aquí voy a referenciar a Andrew Huberman, así como Sinclair pues era de Harvard, este es de Stanford y tiene el Huberman Lab y tiene un podcast también muy famoso
y los estudios también son muy concluyentes en el sentido de que tenemos que tomar pocos hidratos de carbono, pocos azúcares y intentarlos tener al mínimo nivel. Sí, igual que decíamos antes que hay que comer pocas veces al día o espaciar bastante las comidas para estresar al cuerpo, el objetivo también que se persigue es que el nivel de glucosa en sangre, por lo tanto de insulina, la insulina es lo que se genera para poder procesar esa glucosa, o sea que el nivel de glucosa de insulina en sangre sea lo más bajo posible. ¿Por qué? Porque de esos 3 caminos de los que hablábamos antes que activan el rejuvenecimiento, pues uno de ellos o 2 de ellos están muy relacionados con estos niveles de glucosa bajos. Por lo tanto, importante no comer hidratos de carbono o comer muy poquitos y mantener esos niveles de glucosa al mínimo. Hay un tema polémico de mucho debate también en el ámbito científico, que son hasta qué punto son todos los hidratos de carbono o solo los hidratos de carbono con cadenas cortas, y por tanto pues aquí no se incluiría el pan, la pasta, el arroz y cosas así, que algunos defienden que sí, otros defienden que no, y hay aún un debate bastante intenso, pero lo que sí que todo el mundo coincide es en los azúcares puros y duros de la bollería, la pastelería y la fruta, pues que la tenemos que reducir a la mínima expresión. Vamos al tercer tema, David. Vamos allá, vamos allá. O sea, el tercer mito es que, ya pasamos a la parte de ejercicio, el tercer mito es que tenemos que hacer mucho ejercicio ejercicio de alta intensidad y a partir de cierta edad mucha flexibilidad, muchos estiramientos, muchas cosas y tal. Y lo que se está demostrando en los estudios científicos es que esto es importante, pero es mucho más importante lo que llaman el ejercicio de zona 2 y la musculación. Y el ejercicio de zona 2 es un ejercicio de baja intensidad, que normalmente se relaciona con 180 pulsaciones menos tu edad. Entonces, intentar hacer ejercicio cada día a esa intensidad y después muscular. Es más importante muscular que hacer estiramientos y la flexibilidad. Sí, y estamos hablando para envejecer de manera sana, que no es para un chico de 20 años que está en la flor de la vida, que tiene mucha energía y ahí posiblemente puede llevar al cuerpo a otros límites, pero para envejecer de manera sana lo que necesita el cuerpo es activarse, aquello de que te cueste respirar cuando estás haciendo ejercicio, pero sin llevarlo al límite, andar deprisa o trotar, y después trabajar un poquito la musculatura, sobre todo también porque sabemos que cuando la gente envejece, muchas personas tienen caídas porque ya no son tan estables, no tienen tanta musculatura, y cuando caen y se rompen algo, después les cuesta mucho recuperarse por falta de musculatura. De ahí decir, importante mantener un tono muscular, bueno, no ser aquello, no estar tan fuerte como tú, Xavi, no hace falta estar tan fuerte como tú. No hace falta. Pero eso lo consiguen solo pocos en el mundo. Pero ahí te referencio, igual que te referenciaba David Sinclair y Andrew Huberman, aquí te referenciamos a otro gran referente que es Peter Attia, que este es de Austin, de Texas, y que ha trabajado mucho todo el tema del ejercicio físico. ¿Vamos al cuarto mito? Vamos para allá. David, el cuarto mito tiene que ver con el dormir, y el mito nos decía que teníamos que aprender a intentar dormir 5 horas, 5 o 6 horas y aprovechar mucho más el día, y que con 5 o 6 horas era suficiente y que no necesitábamos más. Y toda la ciencia está demostrando que no, que claramente necesitamos dormir 7 o 8 horas, la mayoría de las personas, porque solo así hacemos una recuperación completa y desarrollamos sobre todo las fases más largas del periodo REM, que ejercen una función muy relevante a nivel emocional. Sí, el sueño, claramente, aparte de que es maravilloso dormir y levantarse descansado, pero parte de esta sensación maravillosa tiene una explicación biológica de los procesos que pasan mientras dormimos, y como apuntas, hay una parte de consolidación de la memoria mientras dormimos, de la regeneración casi del sistema emocional. Por eso a veces se dice
consulta esto con la almohada porque al día siguiente ves las cosas de otra manera porque has procesado emocionalmente todo lo que había pasado el día anterior, pero también de recuperación de tejidos, de recuperación de músculos, de recuperación de la parte física. Por lo tanto, dormir es súper importante y en distintas fases del sueño se trabaja la parte emocional o la parte física. O sea, hay momentos distintos del sueño para trabajar cada cosa. Y yo creo que, bueno, yo tenía un amigo que cuando era más joven, él dormía solo 4 horas y yo lo veía como un aventajado porque tenía más horas de estar despierto y de poder leer y de poder hacer cosas, pero ahora pues la ciencia dice que yo, que era más dormilón y que dormía mis 8 horas cada día, pues me está diciendo, bien, David, lo hacías bien, lo hacías bien. De hecho, el sueño tiene ciclos de 90 minutos y en donde se pasa por 4 fases en estas 90 minutos. El último es la fase REM, el sueño ligero, medio y profundo, y después la fase REM. Y las primeras 5 o 6 horas, que es lo que hacía tu amigo, ahí sobre todo se descansa la parte física y la fase REM es muy cortita. Pero en cambio, en los últimos ciclos, la fase REM se incrementa muchísimo. Por eso casi siempre soñamos al final de la noche. Y ahí es donde se hace toda esta parte que dices de las memorias y de la recuperación emocional y estas cosas. Vamos para la quinta. Vamos allá. La quinta es un poco la sensación en el mundo occidental que siempre ha habido, que la respiración y la meditación son cosas orientales, pero que esto no es tan importante para el envejecimiento y para el bienestar de las personas, ¿no? Y ahora hay evidencia muy concluyente con estudios científicos que meditar o hacer mindfulness unos 20 minutos al día tiene un efecto muy claro en mejora de la salud y en el envejecimiento. Esto lo ha trabajado David Goleman, el famoso que escribió el libro de inteligencia emocional, y se han hecho infinitud de estudios al respecto, ¿no? Sí, yo creo que la meditación, aparte de muchas otras cosas que trae, y yo tengo que decir que no hago meditación, o sea que ahí no puedo hablar desde la experiencia, pero aparte de muchas otras cosas buenas que trae, lo que trae es que te ayuda a calmar la mente, a relajarla y a eliminar ese estrés que llevamos encima del día a día. Y como dices, esta bajada de estrés lo que hace es que el sistema inmunológico se active o no esté perjudicado cuando tienes, en comparación con cuando tienes estrés, ¿no? Por lo tanto, el tener un sistema inmunológico fuerte te ayuda a estar más atento a todos los ataques continuos que tiene tu cuerpo. Sería una de las ventajas de la meditación, entre otras. Sí, aquí ahí tenemos dos sistemas, el simpático y el parasimpático. Y el simpático está muy bien porque es el que nos mantiene activo, pero también es el que nos estresa, es el que genera cortisol, y tenemos que conectar con el parasimpático. Y hay mucha gente que lo sabe hacer de manera natural, como tú, David, que te sabes poner tranquilo muy fácilmente, pero en cambio hay mucha otra gente que el respirar y el hacer mindfulness pues ayuda a desconectar del simpático y ponerte en modo parasimpático y por tanto hacer la homeostasis de tu cuerpo, ¿no? Vamos por sexto, David. El sexto, este es fruto de los estudios que se han hecho en los últimos 10 años en personas centenarias. Se han identificado algunas poblaciones en el mundo que tienen un porcentaje muy elevado de personas centenarias y se han intentado ver cuáles son los factores que hay detrás de estas personas centenarias, ¿no? Y casi siempre el mito era que tenía que ver cosas relacionadas con la alimentación, con el sueño, con el ejercicio, y la sorpresa ha sido que se han encontrado que no, que verdad, que sí que hay algunas cositas, pero que lo más relevante tiene que ver con la vida social y comunitaria y con el propósito, y que son personas pues, que viven en entornos en donde tienen ganas, y el sentido, ¿no? Tienen ganas de levantarse por la mañana y hacen mucha actividad comunitaria y mucha actividad de relación con los demás. Sí, yo creo que tener un propósito en la vida y sentir esa conexión con los demás es esencial. Creo que todos lo sabemos, pero quizás no lo vemos con la importancia que realmente tiene. Yo siempre me acuerdo de mi abuela y mi tía abuela que vivían juntas y vivieron hasta casi los 100 años. Cuando murió una de ellas, cuando murió mi abuela primero, mi tía abuela, que no tenía ninguna enfermedad duró unos pocos meses más. ¿Por qué? Porque le faltaba esa compañía, esa persona que estaba con ella, ese sentido de conexión.
Y como dices, pues hay muchas zonas en el mundo como Japón, en ciertas zonas de Japón que se han estudiado, que esta vida comunitaria es muy importante, además de temas de alimentación y de otros temas que ya hemos comentado. Pero si sumamos este sentido de propósito y este sentido de comunidad, pues esto es un plus que hace que la gente viva más. Sí. Esto lo ha trabajado mucho Francesc Miralles, que es un estudioso de aquí, de Cataluña, y que ha hecho un libro maravilloso que se llama Ikigai, y donde explica con detalle este tema, ¿no? Vale, David, ahora vamos a hacer una cosa muy disruptiva, que es hablar de los 4 últimos elementos, que son no cosas que podamos hacer ya ahora, algunas sí, algunas se empieza a poder hacer un poco, pero son cosas que vienen, que son revolucionarias y que ya no van a hablar solo del envejecimiento, del aging, sino que se empieza a hablar del reverse aging, ¿no? Que es, ya no solo se trata de mantenernos y no envejecernos, sino de ir para atrás, de conseguir ir para hacia atrás. Y aquí hay 4 cosas que están llegando con mucha fuerza y que las vamos a comentar a continuación. ¿Empiezo, David? Vamos allá. Vamos allá. La primera es una que uno se pregunta, por ejemplo, cómo puede ser que de los Rolling Stones el único que se haya muerto es el que no se drogaba, ¿no? Y dices, bueno, aquí, pues bueno, pues hacen una cosa los Rolling Stones, especialmente el Mick Jagger, que es que cada año se cambia la sangre. Y se cambia la sangre por sangre joven. Y esto que parecía una cosa de ciencia ficción, pues la ciencia cada vez más está demostrando una cosa que se llama la parabiosis, que es que si te haces un cambio de sangre por sangre joven, esto está prohibido, pero ahora ya está saliendo también el coger tu propia sangre, limpiarla y reponértela en dosis que como mínimo sean el 10% de la sangre de tu cuerpo, pues ahí se produce una regeneración muy relevante y un rejuvenecimiento de tus órganos vitales. Y a mí me parece increíble toda esta revolución que está aportando la ciencia para poder alargar la vida y, como dices, tirar para atrás, o sea, ser más joven, rejuvenecer tejidos. Y yo lo que quiero apuntar, que a mí me ha sorprendido mucho, es que muchos científicos apuntan que en los próximos 10, 15, 20 años como mucho, vendrá una revolución súper grande que claramente hará fácil para todo el mundo el rejuvenecer. Habrá ya pues una pastillita o una manera de rejuvenecer sin hacer grandes esfuerzos. Y lo importante para la gente quizás de nuestra edad, que está en los 50, es poder llegar dentro de 15 o 20 años con la mayor salud posible para poder aprovechar esta nueva ola que vendrá de rejuvenecimiento. Y quizás el hacer esto de cambio de sangre, pues bueno, es una manera que puede servir para aguantar estos próximos 20 años. Sí, hay otras que son, por ejemplo, la siguiente que son las células madre. Se habla mucho de las células madre y, por ejemplo, a día de hoy ya se están regenerando cartílagos completamente con células madre. Ya incluso se han hecho ya investigaciones en donde quemaduras de tercer grado son capaces de regenerarlas completamente con células madre. Es decir, viene una revolución a nivel celular. Lo que estamos tocando más es esta regeneración a través de células madre, que yo, por ejemplo, me lo he hecho en la rodilla y realmente pues me estoy sorprendiendo de lo bien que me está funcionando. Tenía una rodilla yo prácticamente que estaba ya para una prótesis y bueno, pues de momento me lo hice hace 2 años y parece que me está haciendo un efecto muy relevante. No, me alegro que te haya funcionado. Y aquí yo quiero señalar que hay 2 tipos de tratamientos o de avances que se están haciendo. Uno es utilizar células madre, que todos entendemos, yo creo, por células madre, esas células que después se pueden convertir en distintos tejidos según las activemos y, por ejemplo, tú te las pones en la rodilla y se convierten pues, en las células de cartílago o de lo que tenga que ser dentro de la rodilla, por lo tanto te lo regeneran. Hay otro tipo de avances que lo que hacen es coger células que ya, por ejemplo, están en tu hígado, que ya han envejecido, y tirarlas para atrás.
Y aquí la clave está en tirarlas tan para atrás, me refiero a hacerlas tan jóvenes como sea posible, sin que pierdan su identidad, sin que pasen a ser células madre, porque entonces estarían dentro del hígado, pero no sabrían qué tienen que hacer. O sea, esta diferencia. Células madre aplicadas o que se conviertan en lo que queremos, o tejidos que se rejuvenezcan sin llegar a perder su identidad. Y esto que apuntas es el noveno avance. Y es, yo te diría, el avance más prometedor de todos, porque realmente es el que implica un rejuvenecimiento de las células y una reprogramación de las células, y es donde están invirtiendo, pues por ejemplo, gente como Jeff Bezos, que ha creado todo un proyecto que le llama Altos Labs y ha contratado a los científicos más prestigiosos del mundo, algunos españoles muy renombrados, que están trabajando en cómo conseguir esta reprogramación, y lo están consiguiendo con ratones, y realmente hay un rejuvenecimiento de los ratones muy significativo, pero porque hay también toda una serie de acafactos que les llaman, una cosa que nos llevaría ahora un tiempo elaborarlo, pero el problema es que al cabo de unos días cogen tumores, por tanto aún tenemos que intentar conseguir el que sean capaces de rejuvenecer sin que después pues cojan los tumores. Pero no estamos tan lejos, como dices, es que igual esto, pues en 10 años, si somos capaces de resistir, pues esto está llegando con muchísima fuerza, ¿no? Hay otro también que lo conoces muy bien tú, David, que es el 10º y último avance. Bueno, en el noveno, Xavi, en el noveno, déjame apuntar para mí la importancia de cómo medimos que una célula o un tejido es más joven o menos joven, ¿no? Y esto a nivel químico, el ADN tiene unas marcas que se llaman methylations en inglés, en español no sé muy bien cómo se traduce, que estas marcas van a más a medida que envejecemos. Por lo tanto, mirando esas marcas, tú sabes cómo de viejo es ese tejido. Y hay un científico muy conocido ya, que está cogiendo mucha fama a nivel mundial, que se llama Steve Horvath, que lo que ha hecho son relojes, mirando estas metilaciones, para medir cómo de viejo es ese tejido. O sea que hay una manera para realmente medir exactamente cuántos años tiene un tejido. Y aquí se separa de la edad biológica de la edad cronológica. La edad cronológica es el número de vueltas que has dado alrededor del Sol, es decir, la edad que yo tengo 50, pues bueno, he dado 50 vueltas al Sol, que es muy distinto de mi edad biológica, que Steve Horvath puede medir con estos relojes que tiene y que puede mirar. Igual mi hígado es un poquito más viejo que mis pulmones. Cada tejido puede tener una edad un poquito distinta, y es lo que ahora, en este punto 9 estábamos diciendo, pues que hay maneras de rejuvenecer ciertos tejidos. Bueno, y ahora el 10º ya es la pera, es la... Iba a decir la bomba. Me lo aguanto, pero hemos hablado de cambiarnos la sangre, hemos hablado de meternos células madre para regenerar tejidos y órganos, hemos hablado de conseguir tirar las células hacia atrás y rejuvenerlas y reprogramarlas y tirarlas hacia atrás. Hay un último avance muy revolucionario que lo está liderando un científico que se llama Michael Levin, que habla de la bioelectricidad, ¿no? Explícanos, David, qué es esto de la bioelectricidad. Porque siempre hemos pensado, y es lo que nos han enseñado en el colegio, que la genética determina el bicho que sale. Es decir, si tú coges unos genes, un ADN de un pájaro, pues saldrá un pájaro, ¿no? Si coges el ADN de un hombre, pues saldrá un ser humano, ¿no? Y lo que Michael Levin, entre otros, pero él como abanderado, lo que muestran es que hay una información eléctrica muy, muy importante, que está por encima, es como una capa que está por encima del ADN. Es decir, no es solo el ADN, sino es la química que afecta. De manera que si tú tocas esa electricidad, si tú tocas cómo se comunican las células a nivel eléctrico, les puedes dar la orden de que generen un nuevo corazón, o de que generen un nuevo hígado, o de que te hagan crecer una nueva pierna. No toda la información está en la genética, sino está, que sería como el hardware, sino está en el software, en cómo el software opera, y por lo tanto esta electricidad, estas órdenes que puedes dar a nivel eléctrico son súper importantes, y es lo que estamos aprendiendo, cómo funciona y cómo manipularlo o utilizarlo para nuestro bien. Es decir, aquí no cambiamos la sangre, no tocamos las células, no tocamos nada del hardware. Aquí lo que tocamos es las corrientes eléctricas que se producen entre las células,
y las instrucciones básicas que están, parece que están metidas dentro de estas corrientes eléctricas, lo cual me parece ya absolutamente de ciencia ficción. Muy bien, David, no sé si quieres añadir alguna cosita más. Hemos hecho 6 mitos del envejecimiento que hemos intentado mostrar que en los últimos 5 años se han superado y que ahora claramente lo que se propone desde la ciencia son nuevos enfoques, diferentes de lo que se venía diciendo, y después estos 4 avances revolucionarios que nos hacen pensar que en 10-15 años, como dices tú, David, hay que aguantar 10 o 15 años, hay que hacer lo posible para aguantar 10 o 15 años, pues si llegamos ahí, probablemente podremos tirar para atrás. Y David, no sé si vamos a poder vivir 150, 200 o no sé si 1000 años, ¿ves? Si realmente esto avanza. Científicos como David Sinclair, que es el que mencionábamos en el primer punto, dicen que 150 años esto ya lo tenemos garantizado a día de hoy, pero si aguantamos esta revolución que viene dentro de muy poquito, dentro de pocos años, pues ¿por qué no? Pensar en 500 años, en 1000 años y ves a saber dónde está el límite, que esto nos llevaría a otro debate, porque a veces lo comento con amigos y me dicen, es que yo no quiero vivir tantos años. Claro, tenemos montada toda nuestra cultura y nuestra manera de funcionar por el mundo que a los 100 años ya casi no queremos vivir más, ¿no? Porque ya hemos hecho todo lo que teníamos que hacer. Bueno, esto nos llevaría, ya digo, a otro debate. Yo sí que, si me puedo firmar en algún lugar, sí que quiero vivir 1000 años o 2000 años si puedo. Para mí el mensaje final es este, que somos seres de costumbres y que muchas veces hacemos las cosas por inercia, porque nuestra madre nos dijo, porque nuestra abuela hacía, porque leímos un libro cuando éramos pequeños que decía que teníamos que comer esto, que teníamos que hacer tal ejercicio, que teníamos que hacer tal cosa. Pero el mensaje que estamos dando es que las cosas están cambiando y a quien le interese esto de lo que estamos hablando, hemos dado el nombre de un autor de referencia, que también pondremos abajo en los comentarios, para que puedas tirar del hilo y pueda aprender más, porque hay cosas que podemos hacer que antes no sabíamos que podemos hacer, pero ahora ya sabemos que podemos hacer para mantenernos más jóvenes y envejecer mejor. Y el último mensaje también sería decir que todo esto que hemos dicho, David, para mí lo más destacable es que no está basado en modas, como era antes muchos de los mitos que se creaban, sino que están basados en estudios científicos. Es verdad que muchas veces no son con humanos, son con ratones, o son con murciélagos, o son con otro tipo de animales, pero que claramente están relacionados con el ser humano y son estudios randomizados, con doble ciego, por tanto son conclusiones firmes de estudios científicos y no modas pasajeras como eran muchos de los mitos que había por ahí. David, ha sido un placer conversar contigo como siempre y esperamos vernos pronto de nuevo. Lo mismo digo, yo cruzo los dedos para que todo esto se haga una realidad y a ti te recuperen esta rodilla y te vuelvan a hacer crecer el pelo de la cabeza, a ver si lo conseguimos, si toda la ciencia lo... No me interesa. Venga. Hasta la próxima, chao.